Hola, el webinario de la sesión 35 del curso de Introducción a la Ciencia Rigurosa ha estado dedicado al tema del petróleo abiótico. Esta sesión es la segunda sesión de geología y al igual que la sesión anterior, que nos ha hecho y nos ha obligado con el tema de los geopolímeros a hacer una reinterpretación completa de la historia del pasado para entender que todo era mucho más simple en cuanto a la construcción de los antiguos edificios. Este tema en particular, por su especial importancia en el tema geopolítico geoestratégico, pues lógicamente también ha suscitado un debate muy interesante con respecto a qué verdaderamente ocurre con los enormes intereses que hay detrás del petróleo. Pero yendo a la parte puramente científica, la teoría del petróleo abiótico, es decir, el origen del petróleo a partir de un proceso total y absolutamente inorgánico. Empezó prácticamente desde el siglo XVII, pero fue a finales del siglo XIX cuando desde Estados Unidos empezó a, digamos, a sentarse esta idea de que el petróleo era un residuo orgánico. Sin embargo, los rusos, y en particular Dmitry Mendeleev, que como sabemos es el padre de la tabla periódica, sostenían la idea de que el petróleo tenía un origen claramente inorgánico. Y estas dos teorías estuvieron durante bastante tiempo pues, puestas encima de la mesa y compitiendo. Es cierto que se puede generar hidrocarburos a partir de materia orgánica, lo tenemos claramente referenciado en el caso de los biocombustibles, ¿no? Pero la teoría del petróleo biótico o el origen 100% biótico es una idea que realmente tiene lagunas muy importantes. Y en particular nos hemos centrado en dos libros. El primero de ellos es The Deep Hot Biosphere, el mito de los combustibles fósiles, de Thomas Gold. Es un libro que podía estar horas y horas hablando, porque cada página de este libro es una verdadera maravilla. Pero también en los trabajos de mi admiradísimo Danilo Antoni, en particular este libro, de los muchos que ha publicado sobre diferentes temáticas, porque Danilo es geógrafo, ha estado 40 años trabajando en la industria del petróleo, pero es una persona que le interesan muchísimas temáticas sociales, culturales, en fin, no todo es el tema de lo que ha sido desde siempre su trabajo, que en los capítulos 5 y 6 de este libro hace un análisis puramente científico de las evidencias de el origen inorgánico del petróleo. Básicamente esta teoría, que voy a tratar de resumir muy brevemente, porque ya te digo que es una sesión que dura, al igual que la anterior, más de 7 horas de material para los alumnos, sostiene la idea de que en el interior de la Tierra se generarían grandes cantidades de metano, al igual que en prácticamente todos los planetas, y este metano, conforme va ascendiendo, se va convirtiendo en, a veces puede llegar hasta la superficie, emerger como gas natural, pero en muchas ocasiones se reconvierte en el proceso y empieza a generar hidrocarburos. Estos hidrocarburos se irían formando por una cuestión de presión y temperatura, a pesar de que la molécula de metano es tremendamente estable. Hay 7 puntos principales que abogan la teoría del petróleo abiótico. La primera de ellos sería la presencia de helio y argón. El helio solamente se encuentra en los combustibles fósiles y esto, bueno, en el petróleo y en el gas, por lo tanto esto sería una evidencia muy importante porque sostendría la idea de que esos procesos nucleares que solamente se pueden dar en capas muy internas de la Tierra, pues sostendrían esta idea. Al mismo tiempo, cosas de sentido común, como que nunca se han encontrado fósiles por encima, por debajo, a lo sumo de los 2 kilómetros y estamos excavando en cuencas cristalinas y hemos puesto ejemplo de varios pozos petroleros a profundidades de 4 o 5 kilómetros y como digo en cuencas cristalinas y por lo tanto no en extensiones sedimentarias, que es donde debería de encontrarse el petróleo. El petróleo, si tuviera un origen orgánico, pues solamente se podía encontrar en cuencas sedimentarias y esto no es así. Se están explotando petróleos en cuencas cristalinas y se está encontrando petróleo en cualquier lugar de la Tierra con independencia del sustrato que haya debajo, ¿no? Al mismo tiempo los pozos petroleros se están rellenando. Bien es cierto de que en algunos casos se rellenan con alta cantidad de compuestos bituminosos y petróleo muy denso,
que obliga a la utilización de hidrógeno para hidrogenarlo y bajarle su densidad. Y bien es cierto que al rellenarse los depósitos de petróleo de muchos pozos que habían sido abandonados en los años 50, 60, 70, pues se rellenan con un petróleo de mala calidad, que a lo mejor hace que no sean digamos, económicamente rentables de ser extraídos, pero no obvian el hecho de que una teoría que sostenga el origen orgánico, exclusivamente orgánico del petróleo, no tiene ningún sentido ante un pozo petrolero que se está rellenando continuamente. No tiene ningún sentido y solamente obedece a la idea de que procede del interior de la Tierra. Bueno, esto muchas otras cosas, como por ejemplo la presencia de opanoides, que se ha citado como un ejemplo de que debe de tener un origen orgánico. Bueno, pues los opanoides que se han encontrado son todos de cadenas muy largas. Los opanoides generados por la materia orgánica pues son todos de cadena corta. Y otras muchísimas evidencias, que ya te digo, la anómala presencia de carbono 12, carbono 13, disculpa, hay una mosca aquí que me está molestando, de carbono 12, carbono 13, en fin, ya te digo que son muchísimas las evidencias que tenemos del origen inorgánico del petróleo. Pero además, más allá de todo esto, también la teoría del origen inorgánico del petróleo es una teoría que te digo, desarrollada por Thomas Gold, que nos va a dar pistas muy importantes sobre el siguiente capítulo de geología, sobre la expansión terrestre y la formación de las montañas. Y vamos a cuestionar también la tectónica de placas, vamos a cuestionar muchísimos temas en la siguiente sesión. Y este excelso trabajo de Thomas Gold pues nos va a allanar muchísimo el terreno para este caso en particular. Al mismo tiempo también hay otra prueba del origen inorgánico del petróleo, es la presencia de porfirinas. Las porfirinas en el mundo orgánico pues las tenemos de dos tipos, la clorofila, que contiene magnesio, que es un tipo de compuesto organometálico, y luego tendríamos la hemoglobina, que contiene hierro. Pero es que el problema es que en el petróleo nunca encontramos porfirinas como la clorofila o la hemoglobina, sino que lo que encontramos pues son porfirinas que contienen elementos tan particulares como el vanadio, el zinc, el plomo, en fin, níquel, perdón, he dicho zinc, pero quería decir níquel, algo que no tiene absolutamente nada que ver con ningún tipo de porfirina de origen orgánico, ¿no? Y con esto podría seguir, porque ya te digo que es una sesión que evidencia sobre el origen abiótico tenemos para aburrir, muchas más que me he dejado en el tintero, pero ya te digo que es una sesión muy interesante, porque cuando los alumnos pueden ver cosas que además tienen un impacto importante en la comprensión del mundo en el que vivimos, más allá de temas científicos, ¿no? Que ese es el objetivo principal de este curso, explicar otra visión de la ciencia, pues lo agradecen y mucho. Tanto el debate de la sesión anterior sobre los geopolímeros como el debate que se ha sostenido en esta sesión con respecto al petróleo abiótico ha sido muy interesante. Así que nada, en la siguiente sesión vamos a cerrar el tema de geología, vamos a hablar de la expansión terrestre, un tema que ha quedado aparcado en los últimos 10-15 años. Se ha hablado muy poco de este tema para hablar de otras cosas que no tienen ningún sentido y que no hace falta que diga aquí. Y por eso esta sesión también es importante para recuperar un tema que no sé por qué se dejó de estudiar, como es el tema de la expansión terrestre, porque también tenemos infinitas evidencias de que esto es así. Así que nada, nos vemos en la siguiente sesión 36. Espero que este vídeo haya sido de tu interés. Si estás interesado en los cursos, en la descripción del vídeo encontrarás más información. Y nada, nos vemos en el siguiente webinario 36 del curso de Introducción a la Ciencia Rigurosa. Muchas gracias por tu atención y hasta el próximo vídeo.